Ya, vamos ingresando. Ya está. Estaba observando, entonces nos toca nomenclatura. Ya vamos a ver un poco de clasificación, nomenclatura. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Dónde está química? Química aplicada. Ay, a ver. A ver, químicas. ¿Qué era? Nomenclatura, ¿no? Nomenclatura, clasificación. Clasificación, nomenclatura. Disolución de soluciones. Creo que voy a tener que abrir nomás el poderoso libro de 800 páginas. ¿Dónde está ese libro? Ahí está. Libro poderoso. Profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Me Dime. escucha? Sí. Profesor, ¿sabe qué? La señal está que se ve en mi casa y parece que es problema del internet porque a mi prima también que vive acá en unas casas se está quejando del internet y por ahora, pues, si se llega a ir, es profesor por el internet y yo me conecto de mi teléfono, por favor. Ya. Gracias. Nomenclatura, ¿no? A ver dónde está. Todos saben, ¿no? Cómo se dividen las sustancias. Eso no lo tengo que explicar, ¿o sí? O sea, no me digan que están en nada ustedes. Esto sí sabe, ¿no? Los cambios de la materia. Pucha, ni modo. Volaremos, ¿ya? Es importante. Dígame. Dígame. Medio año después nada, dice. Ya, bueno. Voy a tomar asistencia. Aguilar Cayata. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arce Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aina López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Barreda Valdivia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bolívar Puma. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez Yajo. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Choque. Galindo Parillo.
Gómez Saico. Granda Álvarez. Hualpa Centeno. Presente, profesor. Presente, profesor. Buenas tardes. Tardes. Huaracha Taco. Huiza Charca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huihuaticona. Idme Mamani. López Valer. Mamani López. Presente. Buenas tardes. Manuel Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Miranda Vilca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panca Condori. Ponce Mamani. Ruelas Atencio. Saico Calachua. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Supo Sarayasi. Vargas Carnero. Zapana Chilín. Profesor. Flores presente. A ver un momento. Vargas Carnero. Zapana Chilín. Presente, profesor. Buenas tardes. Perfecto. Uno por uno. Por favor, no interrumpan. Si es que alguien está hablando, lo dejo hablar y luego sigo yo. Ya. Uno por uno. ¿Algo que quieran decir? Profe, supo Saraya sí presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más? Profesor Herbert Ponce presente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más? Flores Choque. No escucho una voz al fondo. No se le escucha bien a un alumno que está intentando hablar. A ver, adelante, ¿quién más? No escucho. Flores Profesor, Choque. disculpe, Diego. Ya, a ver, uno por uno. A ver, ¿quién? Profesor, ahora sí me escucha. Ya. Sí, apellidos. Galindo. Galindo, ¿no? Galindo, profesor. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Se cierra la lista? ¿Nadie más? Solamente veo un comentario en el chat. ¿Nadie más, no? Supo Sarayasi, ya le puse asistencia. ¿Alguien más? Ya, nada. Ahí nomás se queda la asistencia entonces. Ya. Listo. ¿Dónde está esto?
Sí saben esto, ¿no? Lo de la tabla periódica, ¿cómo están ubicados? La tabla periódica, los elementos, sí, esto creo que no tengo que explicar, pero bueno. En la tabla periódica nosotros tenemos ¿cuántos elementos? De manera natural, 109 elementos. De manera artificial tenemos más elementos. Tenemos algunas... No, esto es tabla periódica, muy adelantado sería eso. Primero vamos a ir pasando punto por punto. Primero, lo que es importante que ustedes sepan es esto, los cambios de la materia. ¿Cómo cambia la materia? ¿De qué estado a qué estado? ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo la semana pasada, ¿no? Existen algunas propiedades físico-químicas de líquidos, sólidos y gases que permiten que haya una interacción, un cambio de fase, en fin. Generalmente por la presión o por la temperatura puede ser. ¿Ya? Entonces, en un elemento sólido, ya por acá lo debe decir. Bueno, número uno, la química se divide, ¿no? Se subdivide en diferentes ramas. La química general, la química descriptiva, que es orgánica o inorgánica, la química analítica, cualitativa y cuantitativa, la química aplicada, que puede ser la bioquímica, la fisicoquímica, la química industrial, la petroquímica, la geoquímica, la farmacoquímica, la astroquímica y todas las químicas que puedan ser. Toda la química se fundamenta o se basa en el estudio del método científico, que lo primero que tiene que hacer es observar un evento, un fenómeno, luego registrar ese fenómeno, debe anotar todos los datos que puedan estar relacionados a ello, organizar, los datos registrados deben ser organizados para ordenarlos esquemáticamente, hacer o plantear, formular una hipótesis. La hipótesis es una suposición que plantea el químico para poder explicar un fenómeno. La experimentación es desarrollar situaciones similares que puedan basarse en cuanto a lo observado. Conclusiones lógicas: después de la experimentación, el químico busca una conclusión y luego el informe. Las conclusiones se informan por escrito, ya a través de las comunidades, y si fuera aprobado, esto se convierte en una ley científica. Cuando una hipótesis llega a ser comprobada por la comunidad científica, se convierte en una ley científica. Bien, todos conocemos esto de la notación científica, eso lo voy a pasar rápido. El concepto de materia: la materia es algo que no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, constituyéndose en el material físico del universo. Ya en la semana pasada ya hemos explicado eso del universo. Llamamos materia todo aquello que se encuentra en movimiento y no puede moverse de otro modo que en el espacio y en el tiempo. Un cuerpo es una porción limitada de materia concentrada, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, el peso es la fuerza de atracción. Por si acaso, masa y peso, ¿son iguales o no son iguales? No son iguales, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La cantidad y la fuerza. ¿Cómo así? Masa podríamos decir que es el volumen, el peso es... Masa y volumen no son igual. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? ¿Quién me puede decir? Es una porción, no es una fuerza. ¿Cómo así? Por ejemplo. La masa se puede medir en kilos. Y la ¿Y el peso? fuerza, el peso es de lo que atrae la gravedad, la materia a la gravedad. ¿Cómo? No, de la gravedad a la materia. ¿Cómo? Fácil. Se hacen bolas. La mayoría de personas cree que son iguales. ¿Por qué?
Cuando vas a comprar fruta, ¿qué dices? ¿Cuánto pesa, no? Pero está mal. Están hablando mal, porque no pesa. Lo que está midiendo es la masa. La masa de un objeto es en una cantidad, puede ser en gramos, en libras, en kilos, en toneladas. Esa es su masa. O sea, lo que te están dando en el mercado, lo que te dan cuando vas a comprar, así sea a la tienda 100 gramitos de avena, es masa, no es peso. La masa se da en gramos, en libras, en kilogramos, en toneladas. Cuando hablamos del peso, todos tenemos un peso. Si este fuera el planeta Tierra siente una atracción gravitatoria con respecto a la Luna, el Sol, en fin. Esa fuerza se le ha denominado gravedad. La gravedad que un planeta siente por el otro se cumple también dentro del planeta, en la Tierra. No es que las cosas caen hacia abajo, sino que la Tierra tiene un centro. La Tierra tiene un centro. Como la Tierra está girando, está rotando, entonces todos los cuerpos y objetos se ven atraídos hacia ese centro. Si es que el cuerpo está aquí, en este punto, está aquí de esta manera. Y como la Tierra está rotando, supuestamente caemos hacia abajo, no caemos hacia abajo. Caemos hacia el centro, la gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra. Esa gravedad es la que se expresa como 9.78 metros por segundos elevados al cuadrado. O 9.8 como muchos lo redondean. ¿Y cuál sería? Por ejemplo, si esta pelotita de aquí, no sé, pesa 4.530 gramos. Perdón, no pesa, si no tiene una masa de 4.530 gramos. Entonces, ¿cuál sería su peso? El peso, generalmente se escribe en inglés, weight o peso, es lo mismo al final, es simplemente una escritura. Peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. No son lo mismo. La masa es simplemente la cantidad de inercia que tiene un objeto. Esa cantidad de inercia está medida en gramos, en libras, etc. En cambio, el peso no, el peso es una fuerza. ¿En qué se expresa? En newtons, en dinas, en kilonewtons. O sea, ¿qué significa? Que si este objeto pesa, bueno, tiene de masa 4.530 gramos, 4.53 kilogramos, se multiplicaría por 9.78 y recién tengo el peso. Es muy importante, es una propiedad. Todos los objetos. Inercia es, todo cuerpo mantiene su reposo o su movimiento. Por ejemplo, estás corriendo por la calle, corres, si no te detienes es inercia. Cuando un carro va a 80, 60, 70 kilómetros por hora, ¿no? Viene a una gran velocidad y de pronto supongamos que hay un rompemuelle y no lo ve. La inercia va a hacer que ese objeto siga en movimiento. Todo. Si es que ese carro o vehículo, llámese cúster, en fin, estaba en movimiento, las personas que están en ese cúster también van a permanecer en movimiento. Es así que sucede que las personas se van hacia adelante. Porque cuando pasa por un bache y no vio eso, todo se viene hacia adelante. Eso es inercia. Muchos dicen, un carro está en movimiento, pero las personas no, porque las personas están paradas o sentadas. Eso es mentira, porque también se están desplazando. Ellas no se están moviendo, lo que se está moviendo es un objeto. Eso es inercia. Que las personas se mueven y el carro se mueve. Cuando yo estoy quieto, estoy sentado, también es inercia. A menos que hubiera una fuerza que altere mi estado de reposo. Yo estoy tranquilo, estoy sentado y de pronto una fuerza, alguien me empuja, en fin. Ya esto de las propiedades estamos viendo, ¿no? La densidad, la temperatura, la cantidad de masa es los gramos o kilos, en fin. Ahora, la materia y energía son todo lo que principalmente se analiza. Ahora,
Un elemento de la tabla periódica es una sustancia pura, simple. Como les había mencionado, cuando se juntan los átomos forman un elemento, una sustancia simple. Cuando un elemento químico se combina, forma sustancias compuestas, que pueden ser compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. En fin, los dos son compuestos químicos. Una mezcla es donde se van agregando sustancias. Una mezcla homogénea es cuando yo no veo lo que se está combinando. ¿Alguna vez has mezclado agua y alcohol? No, profesor. No, sí, bueno. ¿Nunca has mezclado agua y alcohol? Sí, profesor. Profesor. ¿Sí han mezclado agua y alcohol? Sí, Borracho, sí, no mentí. profesor. Sí, borracho, no mentí. El agua, ¿de qué color es? Blanco, transparente. Sí, Transparente. profesor. Ya, entonces ahí tienes. Tienes acá tu vasito. Cuando antes, ¿no? Antes de la pandemia, te ibas ahí a, a vivir la vida loca. Ya. Tú le echas una determinada cantidad. Supongamos que este color es el agua. Y supongamos, perdón, tiene que ser una línea porque el agua es así, ya. Y este color es el alcohol. Yo lo estoy haciendo de dos colores para que me entiendan. Pero en sí, en una mezcla, no se ve ninguno de los dos colores y se ve de un solo color. El agua y el alcohol más o menos tienen el mismo color. Como no se observa la diferencia, se llama mezcla homogénea. ¿Por qué no se observa? El agua y el azúcar, cuando se disuelve el azúcar en el agua, ¿se observan dos elementos o se observa uno solo? Cuando en una taza mezclas agua y azúcar. Uno solo, profesor. Uno solo, profe. Eso es una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Cuando tú combinas compuestos químicos, pero no observas una variación de colores o una variación de estados físicos. Por ahí que uno sea líquido y el otro sea gas, en fin. Eso es una mezcla homogénea cuando los dos están interactuando y no se observa diferencia de colores o de características. Una mezcla heterogénea es cuando nosotros vemos dos estados o vemos dos cosas. Si tú mezclas lodo con petróleo, con hidrolina, pones en un recipiente transparente lodo con petróleo con hidrolina, ¿cuántos colores se mirarán? ¿Se podrá ver la diferencia entre el lodo, el petróleo y la hidrolina? Si yo los intento mezclar. Sí, profesor. Sí, eso es una mezcla heterogénea. Sí, vamos a ver, un momento. Para eso llaman, para hacer perder el tiempo la mayor. ¿El agua y el aceite se mezclan o no se mezclan? No, No se mezcla. No, no. Si no se mezclan, entonces, ¿cómo explicas que el agua caliente saca al aceite? A ver, científicamente, díganme cómo explican ustedes que el agua caliente saca al aceite si supuestamente no se mezclan. Porque todos hemos hecho eso para limpiar una olla o para limpiar algo que tiene una gran cantidad de aceite, le hemos echado agua caliente. Pero si no se mezclan, no se debería usar agua. ¿Pero por qué se usa agua caliente? Porque debilita. Pero si no se mezclan, de algo serviría que debilite, supuestamente.
Sí, pero profe, Porque se calienta. Pero está caliente. si dices que debilita sería porque se mezclan, pero no se mezclan. Entonces, ¿cómo lo pueden explicar científicamente? Profesor, Son algo tiene que ver mezclas. la densidad. La densidad, no tiene nada que ver la densidad. Es igual Con que la una plancha, temperatura del agua. profesor. Está caliente la plancha, es algo parecido. Hablaron dos a la vez, no le entendía ninguno. A ver, vamos a hacerlo por manitos levantadas. ¿Quién quiere explicar por qué el agua y el aceite caliente, o sea, por qué el agua caliente saca el aceite? Por puntos. Todo es por puntos. ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganar puntos? Ya. Juan Chávez, ¿por qué? Eso, pero Tranquila, Profesor. tranquila. Por orden. Juan Chávez, dime. Profesor, yo decía por la temperatura del agua, ¿Y qué tiene que ver la temperatura? que hace que el aceite se altere, ¿Y eso qué produce? que remueve el aceite, o que se mezcle, algo así era. Ya. A ver, ¿quién más quiere participar? Brigitte. Porque en principio son dos mezclas diferentes y bueno, para aumentar su opinión de mi compañero, cuando el agua está en ebullición, la mezcla se separa, o sea, como expulsar, lo bota. Pero si lo botaría, no, o sea, no habría una interacción. Si supuestamente el agua y el aceite no se mezclan, para botarlo tendrían que mezclarse. Entonces, ¿cómo se explica? Por eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Cómo es que se explica que el agua caliente saca al aceite? Con otras sustancias más. No, si utilizas agua, profesor. utilizas otras sustancias. Nos vamos levantando la manito. Guillermo, a ver, adelante. Levanten su manito si quieren participar. Ya, profesor, sería como el agua está caliente, hace que se evapore el aceite, que lo saque, se Pero para convierte eso se en tendría- vapor. pero para que se evapore se tendrían que mezclar, pero nosotros sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Es que está Entonces, caliente, ¿cómo? al estar caliente hace que A ver, haz la se prueba. iguale. Con un poco de agua caliente, ¿se evapora el aceite? Profesor, entonces no se separarían. Por eso, la pregunta es para ustedes. Yo sí sé por Por qué, el agua. pero quiero que me expliquen ustedes. Levanten sus manos, o los voy a silenciar a todos. Levanten sus manos, o los voy a silenciar a todos. Levanten sus manos para participar. A ver, ¿quién quiere decir? ¿Nadie más? Yo, profesor. Su manito está levantada. Ya, adelante. Bueno, porque el agua caliente convierte, ¿no?, al aceite sólido en aceite líquido, podría decirse. Tiene que ver un poco más allá. El primero tiene la razón, ¿ya? Juan Carlos, ya ha mencionado qué es lo que sucede, pero por ahí, alguien más que quiere dar una idea por qué el agua y el aceite se mezclan, no se mezclan, pero el agua caliente saca el aceite. Es el mismo principio que aplica en la leche. ¿Cómo crees? Porque si tú sacas la leche de la vaquita, ya, la leche de la vaquita, la leche natural, de esa vaquita que es natural también, que no tiene ningún proceso químico, que no se le agrega hormonas, nada. La leche que se obtiene es una leche un poco más cremosita, se puede decir, ¿ya? Incluso para los que hemos tomado alguna vez leche de vaca, a mí me gusta más la leche de vaca que la leche de tarro. Yo me acuerdo, y eso que hace más de 20 años que no tomo leche, pero la leche de vaca me parece a mí más atractiva en cuanto a sabor. Ya, pero bueno, por el tema no podemos, o sea, no, acá todos los días no voy a estar saliendo a buscar leche de vaca para preparar las cosas, ¿no? Lo que se explica o lo que les quería decir es, como este curso se llama química aplicada, entonces, hablando de este tema del aceite y el agua, ¿cómo explicarían ustedes
que cuando ordeñan la leche de la vaca, porque esa leche tiene nata, tiene grasa, ¿ya? Tiene una cierta cantidad de grasa. ¿Cómo explican? Si toda esa mezcla está en la leche, tiene grasita, tiene agua, tiene lactosa y todo, ¿cómo explican que Gloria disminuye el porcentaje de aceite si está ahí en la mezcla? ¿Cómo hacen ellos en su proceso industrial, químicamente hablando? ¿Cómo separan? ¿Cómo disminuyen el porcentaje de grasa que va a llegar a un tarro? Pero ustedes dirán, la primera pregunta que me gustaría que me respondan es, si el agua y el aceite no se mezclan, entonces, ¿cómo dicen que la leche tiene grasa? Si es agua la que está ahí. Cuando la calientas. No, ¿acaso en el tarro está caliente? Yo les hago la pregunta simple, ¿cómo en el tarro dice que tiene grasa si es agua? ¿Alguien me puede decir por qué? Químicamente hablando así, en un proceso industrial, ¿cómo se puede obtener un tarro de leche si es que, incluso en la propia vaca, cómo la vaquita hace para que se mezcle el agua, la lactosa o las proteínas de la leche y la grasita, porque tiene grasita la leche? No la calienta, en la vaca no sale leche caliente. ¿Cómo explican ustedes ese proceso químico? Sí sale leche caliente, profesor. Cuando ordeñas la vaca sale Sí leche sale, caliente, profesor. pero Sí, profesor. sale hirviendo la leche. No hirviendo, pero sí sale bien caliente. Pero por eso, o sea, no quiero que me digan cómo sale, quiero que me expliquen químicamente cómo creen ustedes que se produce la mezcla entre el agua, el aceite, la grasita y los componentes de la propia leche. ¿Cómo? ¿Alguien se puede imaginar? Es química. Desde ahí ya empieza la química. En la química, ¿quién pone un huevo? Cuando la vaca nos da leche, cuando te comes ese rico y suculento chicharrón con el chanchito, en cada plato de comida que comes, ahí está la química. Así sea que te hagas un pan con huevo, ahí hay química. En el horno, en los procesos industriales de fabricación del pan, la levadura, químicamente hablando, se transforma. La harina se transforma en pan. Todos son procesos químicos. ¿Alguien me puede explicar? No, y la respuesta de eso es la misma respuesta que te indica cómo es que el agua caliente saca el aceite. Lo que pasa es que se llama emulsión. ¿Qué es una emulsión? Cuando tú calientas un La poco leche el agua. tiene grasa emulsionada, profesor. Pero ya lo dije, Pello, ¿qué chiste tiene? Ya dijiste después, Pello, ya fue, No, pero ya lo dije, antes que lo diga. ya, sí, vivos, payasos, ya, bien. Emulsión de Scott, no mentira, emulsión. ¿A qué se le llama emulsión? A una mezcla. Una emulsión es una mezcla entre un líquido y un sólido. Entre comillas, es algo así como el estado coloidal que les decía. Y eso tiene que ver con a ver, vamos a intentar hacer un recipiente. Ya, imaginemos que este es un recipiente. No. Vamos a hacer de cuenta en la propia vaca, ya. Tanta vaina. Dibuja la vaquita, profe. No sé dibujar vacas. Tenemos ahí a mi vasito, o la lata, como quieras. ¿Ya? Lo que sucede es simple. Cuando te hablo de emulsión, para que se forme una emulsión, ¿no comes esto? Y ahí está tu latita. Una emulsión es una combinación. En el caso de la leche y en el caso de lo que el agua saca al aceite, depende mucho, sí, de la temperatura, el agua caliente. Si tú calientas al agua y en otro recipiente calientas al aceite y los intentas mezclar, quizá no todo se mezcle, pero vas a ver burbujas que combinan las dos cosas. Es así que se está permitiendo que el aceite que se ha pegado en la sartén o que se ha pegado en algo salga.
porque está caliente. Por ahí tiene que ver algo que han dicho muchos, que cuando el agua está caliente, por la misma temperatura, hace que el aceite también se caliente. Eso no significa que se va a evaporar, ojo, se calienta. Y cuando se calienta, el aceite seco es algo así como le llamábamos manteca, ¿no? Manteca, ella es algo así, así como algo sólido. Pero cuando está líquido, es como que cambian sus propiedades. El aceite en sí es viscoso, o sea, es así como que se te pega en tus manos, así. Pero cuando tú lo calientas, es como que va perdiendo esas propiedades de viscosidad y poco a poco se va soltando. Y como el agua está caliente, esta lo saca. No lo evapora. Lo que ves tú es el agua caliente, la evaporación es del agua, no del aceite. Como lo está calentando, hace que este se separe. ¿Por qué? Porque se forma una emulsión. Es lo mismo que en la latita. Aquí hay pequeñas partículitas de grasita. Aquí hay pequeñas partículitas de grasita. Pero a su vez, hay agua. Antes de poner al agua, a su vez, hay partículas de proteína. ¿Cómo los tres conviven? Porque es fácil. Porque los tres, la grasa, el agua y las proteínas, son así como partículas. Por eso las evaporan. Por eso el proceso también, uno es el proceso de evaporación, por eso se llama leche evaporada, y el otro es la pasteurización. En algunas oportunidades calientan tanto esto que ya sea la grasa, ya sea las proteínas o incluso la misma agua se evaporan. Se evaporan y luego la refrigeran nuevamente, pero controlan el porcentaje de grasa. Vierten ese porcentaje de grasa, disminuyen la temperatura, refrigeran lo que estaba caliente saliendo como vapor de agua, vapor de aceite o grasa, vapor de proteínas, lo congelan, disminuye su temperatura y nuevamente vuelve a ser líquido. Pero se formó nuevamente una emulsión por el calor, químicamente hablando. No sé si me han entendido, pero no es muy complicado. Simplemente es por el calor. Aumenta la temperatura y la grasa pierde sus propiedades de viscosidad, pierde la viscosidad y poco a poco, entre comillas, se puede mezclar con el agua. O sea, el agua natural en estado tibio, con el aceite en estado tibio, no se mezclan, pero cuando están calientes forman emulsiones, forman como burbujitas, y en esas burbujas ahí es donde se están combinando. Ya, eso es una propiedad, eso es una mezcla. A pesar de que no lo crean, eso es una mezcla heterogénea. ¿Ya? En fin, vamos a seguir pasando. Estados de segregación de la materia, todos sabemos. Dígame. Profesor, observé yo cuando, digamos, hago hervir la leche de la vaca, en el borde de arriba se forma la nata, y cuando es la leche evaporada en tarro, ya no hay eso. Entonces, pasa mediante un proceso de evaporación. No, lo que pasa es que la desnatan. Lo que sucede es que Gloria y todas las empresas de fabricación de leche no es que botan la nata. Si no me equivoco, en Gloria de la nata sacan la mantequilla. Creo, no estoy muy seguro, la verdad no sabría decirte cuál es el proceso. Pero Gloria Sí, no profesor, bota ese es el proceso. Sí, Gloria no profesor, bota. Ahora, ¿qué pasa? Gloria aprovecha toda esa nata, o sea, saca toda esa nata, la acumula en un recipiente, pasa por un proceso químico y saca la mantequilla. Eso es lo único que hacen, separan. En el caso de la vaquita, no la separas. Igual es alimento, igual son proteínas, entonces la natita, si no te gusta, bueno, la sacas y la retiras. Pero esa natita se forma como una película, es como un estado coloidal. ¿Cómo se forma la nata? ¿La nata qué es? ¿Sólido, líquido o gaseoso? La nata de la leche, de vaca. Coloidal. Coloidal, ahí está, ya me entendieron lo de la semana pasada. Porque no es sólido, tampoco es líquido, es entre comillas un estado que es entre sólido y líquido. Porque está incluso colocándose encima del agua, ni siquiera se mezcla con el agua. Es un estado coloidal la nata. ¿No?
O sea, todo esto de química, cuando uno entiende, es fascinante, pues, todo este mundo. Porque todo lo que tú conoces en los procesos industriales sucede por química. Sucede porque un estado sólido se transforma. Porque, por ejemplo, los metales, por muy sólidos que sean, se pueden volver líquidos. ¿Cómo? Se funden. Llegan a 500 grados centígrados, 600 grados centígrados y los convierten en líquidos. ¿Cómo crees que le dan forma? Forma de alambre, forma de planchón. Los funden. O sea, una vez que han terminado el proceso de fabricación de un metal, es una barra sólida, ¿no? ¿Y cómo hacen para darle forma? La funden y le dan la forma. Los herreros, ¿cómo le dan forma a sus herramientas? Tienen que fundir el metal para poder darle forma a la herramienta. Todo pasa por ese proceso de sólido, líquido a gaseoso. Todos sabemos que los sólidos, sus fuerzas de contracción son mayores a sus fuerzas de repulsión. ¿Qué significa sus fuerzas de contracción? Es más o menos así, ¿no? Más o menos así. Sus fuerzas de contracción son aquellas fuerzas que hacen que sus moléculas se sientan más atraídas, se contraen, se están apretando. Y es así que se forman los sólidos. ¿Un borrador qué es? No sé si se observa. ¿En qué estado está? Sólido. Tanto se demora para decir cuál es el estado de un borrador, no puedo creer. ¿Un lapicero qué es? Igual. Sólido. Siempre luego va a decir pues, que es coloidal. No, Es Gil, sólido. no, todavía no. Tranquilo, Juan Diego. Tampoco. ¿La tinta qué es? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Líquido. ¿Líquido? Coloidal, va a decir. No, es que hay muchas cosas, Juan Diego, que son coloidales. Hay muchas cosas. ¿La sangre qué es? ¿Sólido, líquido, gaseoso o coloidal? Coloidal. Líquida. Coloidal. Líquida. Líquido. Cuando está en el organismo, pues. No es líquido, es coloide, porque dentro de la sangre hay plaquetas. Y esas plaquetas ahí están. Plaquetas, tienes, no sé, tantas cosas que tiene la sangre. Yo no soy médico. Es plasma. Incluso es plasma, creo, tiene plasma, no me acuerdo, ¿ya? Yo no sé mucho de anatomía, no he estudiado. Más he estudiado química. Pero bueno, ya, la fuerza de contracción está así que hace unir a las moléculas. Así como imanes, ya así que se unan las moléculas. Se forman enlaces entre los átomos y esos enlaces se vuelven muy fuertes en los sólidos. Es por eso que son sólidos. Sólido. Fuerza de contracción es muy fuerte. En un líquido, su fuerza, no sé si se observa ahí, esto es alcohol, ¿ya? Su fuerza de atracción, su fuerza de contracción y su fuerza de repulsión, no es que una sea mayor que la otra, entre comillas, es como si estuvieran equilibradas. Un líquido, sus propiedades es que toma la apariencia del recipiente que lo tiene. Ya sea este de aquí, ya sea este de aquí, un jarabe, ¿no? El agua, en fin, está formando. O sea, los líquidos no tienen una forma definida. Es indefinido. ¿Acaso cuando hay un derrame tú ves una forma de estrella del... No tiene una forma definida. El sólido sí tiene una forma definida. ¿No? Un lapicero, cualquier cosa que sea sólida. En cambio el gaseoso, no puedo, pues, no. Acá hay gas, en el medio ambiente, ahí está el oxígeno. El oxígeno, los gases, su fuerza de repulsión, su fuerza que hace que ellos se expandan, es mayor que su fuerza de atracción. Por eso es que los gases se observa que se expanden. Por ejemplo, cuando haces hervir el agua, si te das cuenta, ese vapor se empieza a difuminar, es como que se difuminara, como que se esparce por el medio ambiente. Es por sus fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Ya? Sigo. Quiero avanzar rápido porque siquiera quiero llegar hasta los compuestos. Ya, eso es sólido, líquido, gaseoso, los estados de la materia. Esto no tengo que explicarte porque esto es simplemente cuestión de saber cómo pasa de sólido, líquido, gaseoso, de gaseoso y así sucesivamente. Ya por eso les he enviado la foto. Este manual yo se los voy a pasar. División de la materia, como dijimos la semana pasada. ¿Cuál es? Supuestamente, y ahora te vas a loquear, ¿ya? Pero ojalá no seas. Dijimos que los átomos era lo más pequeño que existe en la materia, ¿no? Pero no es así. El átomo se subdivide en neutrones, electrones y protones. Y estos tres se subdividen en quarks.
Ya, lo único que tienes que recordar si es que viene en el examen es esto. Un cuerpo, por métodos mecánicos, Shankar, se convierte en partículas. Las partículas, por métodos físicos, por ejemplo, he chancado una roca. Ahora, otros métodos físicos. Sigo chancando y tengo moléculas. Finos, como se dice. Ahora, para convertir de moléculas a átomos, deben haber métodos químicos. ¿Cómo métodos químicos? Entre comillas, es como que yo dividiera. Estoy atravesando estas moléculas para que se separen y se vuelvan átomos. Estos átomos, ¿cómo puedo convertirlos en neutrones, protones y electrones? Por bombardeo nuclear. Les transmito rayos alfa, beta, gamma, radiación, se llama, se me fue. Radiación ionizante, los someto a alfa, beta, gamma y los separo los átomos y los convierto en protones, neutrones y electrones. ¿Y cómo puedo dividir estos protones, electrones y neutrones? Por energía cósmica los convierto en quarks. Esto es la teoría de Albert Einstein, de Stephen Hawking, todos ellos que estudiaron a ese nivel de la materia. Nosotros no vamos a estudiar a ese nivel porque de las justas estamos con físico, químico, gaseoso, en fin. ¿Ya qué será si les pongo los quarks? Vuelan, ahí sí, nos vamos al infinito y más allá. Bien, la energía, la combinación de los elementos se da ¿por qué? Porque los electrones son como las parejas, ¿ya? Hay algunos compuestos que son muy, muy, muy firmes, o sea, nada los va a hacer separar. Pero hay otros compuestos que se sienten atraídos por otro electrón, por otro elemento, y se reemplaza. Como les decía, es como las parejas. Como en este caso de, no sé, ya voy a poner la farándula, esta señora que dice que se hace ahora la muy digna, Melissa Paredes, y que creo le engañó al gato Cuba, no sé cómo es. El gato Cuba y Melissa Paredes eran un compuesto. Vino otro elemento, vino otro sujeto, reemplazó al gato Cuba y se metió en el lugar del gato Cuba y formó un nuevo compuesto con Melissa Paredes. Así sucede en la vida real también. Esa tóxica o ese tóxico que todavía se te sigue llamando, pero en algún momento te dejó, ¿no? Por la veneca o te dejaron a ti por el stripper, ¿no? Mentira. ¿Qué vas a hacer? Es que es así, la química. Dime. No, siga, profesor, está interesante. Es que los átomos sienten una atracción. ¿Saben por qué sienten una atracción? Porque son inestables. Es que son como las personas. Un electrón es como una persona. Y voy a mencionar, aunque parezca vulgar, pero es así como sucede. Para que un electrón de un elemento se vea atraído por otro electrón de otro elemento, debe estar excitado. Ojo, no estoy hablando de las cuestiones naturales, de que una persona debe estar excitada para atraerse por otra. No. Estoy hablando químicamente, ¿ya? No lo van a llevar al triple sentido, cuádruple sentido, no sé, ¿ya? Es lo mismo como con las personas, ¿no? Como algunos dicen, es que de verdad en algunos casos se comprueba que hay una atracción incluso hasta de energía eléctrica entre dos personas. Pero ese es otro tema. Dicen que los polos diferentes se atraen. ¿Qué significa? Que para que este elemento de aquí se sienta atraído por este elemento de aquí, este elemento debería estar cargado positivamente y este elemento debería estar cargado negativamente. ¿Y cómo se logra eso? Excitando a los electrones. ¿Y cómo se excitan los electrones? Dirán ustedes. Eso es por la tabla periódica. Hay algunos elementos que se sienten atraídos por otros y sus electrones se excitan al ver que ese otro átomo se está acercando. Y se combinan. Así se forma el cloruro de sodio, la sal de mesa. ¿Cómo se forma la sal de mesa? La sal de mesa se forma así. Tú tienes un elemento llamado sodio. Tienes un elemento llamado cloro. El sodio, como es un metal, es una propiedad de los metales. Dice que los metales pierden electrones, su tendencia es a perder electrones. El cloro es un no metal. Si los metales pierden electrones, ¿qué hacen los no metales? Ganan.
ganan. Si uno pierde, el otro gana. Entonces, el sodio pierde. ¿Cuántos pierde? Pierde un electrón. Ya, el sodio pierde 1. Ahorita les voy a decir, de acuerdo a la tabla periódica, por qué pierde 1. Y el cloro, ¿qué hace? Como el sodio está perdiendo 1, ¿cuántos gana el cloro? El cloro gana 1. Eso es de acuerdo a su configuración electrónica también. Ya, listo. El cloro gana 1. Entonces, como él pierde y él gana, se forma un enlace. Se sienten atraídos. Se forma un enlace. Pero como acá tengo un átomo de sodio y acá tengo un átomo de cloro, por acá puedo colocar a otro átomo de sodio y por acá puedo colocar a otro átomo de cloro. Por lo tanto, ¿no? Y acá lo pongo. Si este es sodio, este es cloro. Y si este es cloro, este es sodio. Entonces, nuevamente, el cloro y el sodio se sienten atraídos por acá. El cloro y el sodio se sienten atraídos por acá. El cloro y el sodio se sienten atraídos por acá. Y así se van formando como cubos. El cloro y el sodio forman redes cristalinas en forma de cubo. Así igual, tal cual que un cubo. En cada arista se coloca o bien el sodio o bien el cloro. Así se forma un enlace. Porque sus electrones de estos elementos se ven excitados y se atraen. ¿Me entendieron? No. ¿No me has entendido? No. ¿No me han entendido? ¿Nadie? Colabora, pe. No mentira. ¿No me han entendido? La cosa es que se atraen, profesor. Hay que ser sincero, profesor. Yo sí, Ay, Uno no. pierde electrones, el otro gana electrones y así. Más o menos. Como uno pierde, es que es esa teoría que te dijeron. Polos opuestos se atraen. Como el sodio pierde 1, se carga positivamente. El sodio pierde y se carga positivamente. El cloro pierde, se carga negativamente. Ahí están los dos polos. Entonces, se atraen, se forma un enlace. El sodio que perdió con el cloro que ganó, se forma otro enlace. El cloro que ganó con el sodio que perdió, se forma otro enlace y así se van formando redes cristalinas. ¿Ahora sí me entendieron? Y eso que es lo básico, ¿ah? Porque Se cuando fusionan, lleguemos... profesor, se juntan. o sea, un enlace es como es como cuando tienes una soga, ya, imagínate que es una persona, como cuando hablan, ¿no? Esa persona está atada a la otra, ya, es algo así. Es como tener a dos personas que sienten atractividad, sienten atracción y se sienten atadas. Esa atracción es una fuerza, es una energía que no se puede ver. Eso es un enlace entre el sodio y el cloro, es una atracción que no se puede ver, pero que hace que ellos se unan. Si no me entiendes, corre a tu cocina, agarra un granito de sal y mira qué forma tiene. Tiene forma cúbica. En cada vértice que tenga ese granito de sal, hay un sodio y en cada vértice que tenga para el otro lado, hay un cloro. Ahí está el enlace. Se están uniendo para formar sal. ¿Me entendieron o nada? Sí, ahora sí, profesor. Sí, con la sal, algo. Ya así se forman los compuestos. ¿Cómo se forman los compuestos entonces? Por la atracción. ¿Ya? Mira, acá está. No, profe, vamos a meter a los coloides. Ah, encima suspensión. Ah, ¿qué será eso? Ah, ya, la materia se divide en dos. O bien forman sustancias simples o compuestas, o bien forman mezclas homogéneas o heterogéneas. Las sustancias simples son los elementos químicos que están en la tabla periódica. Las sustancias compuestas son la combinación de estos elementos químicos. Las mezclas son la combinación de compuestos químicos. Cuando son homogéneas, cuando no se observa colores diferentes, es una solución. La gelatina es una solución. ¿Acaso ves diferentes colores en una gelatina? Y si le pongo, pero si le pones pues esta cremita, es otra cosa. Pero cuando tú mezclas, tienes esa bolsita de la gelatina, le echas agua caliente
se ve de un solo color. Y cuando lo sacas de la refrigeradora, es de un solo color, es una mezcla homogénea. ¿Qué más es una mezcla homogénea? Por ejemplo, cuando preparan este menjunje de los tallarines verdes, ¿acaso se observa de diferentes colores? No, es una solución. Cuando tú haces o preparas un refresco, pero de fruta, o sea, haces hervir la fruta, por ejemplo, el maíz morado, lo haces hervir, le mezclas azúcar, le mezclas agua, ¿cambia de color? No, sigue siendo morado. ¿Qué es? Es una mezcla homogénea, entonces es una solución. Un jarabe, ¿los jarabes tienen diferentes colores o tienen un solo color? Diferente. Diferentes. No, pero yo me Diferente. refiero... No me están entendiendo. ¿En una sola botella de jarabe hay diferentes colores? No. Ah, no, No. no. Depende. Así sí, profe, usted dice, así sí son de un solo color. ¿No? Ya. ¿Y qué es? Es una solución. El jarabe... Anda. Bueno, no sé dónde está, pero ahí te dice su tabla de contenido. Y tiene un montón de agentes o sustancias. Pero se observa de diferentes colores. No, ¿de qué color es este jarabe? Rosado. Bismutol, ahí está. Para los que estamos mal para los que tenemos gastritis. Es lo mismo, cualquier jarabe es una solución. El licor que te venden, ahora que has pasado Halloween, me imagino muchos de ustedes han salido. ¿Qué es? Alcohol. Es alcohol, pero ¿qué es? Pues es una solución, un compuesto químico, un Es elemento. la solución, Es profesor. una solución también, profesor. Cuando preparas tu cuba libre, ¿qué es? ¿No saben qué es un cuba Igual, libre? profesor, solución. Para los que no saben qué es un cuba libre es un trago. ¿El pisco sour qué es? No tomo, profesor. Una solución. No tomo, dicen, sí, sí, no toman decisiones para tomar, ¿será? Ya, son soluciones, ¿ya? Son soluciones. Un pan es una solución. ¿Acaso observas de varios colores en el pan? Sí, profe, lo veo de color negrito. Sí, pero eso es porque se ha quemado nada más, pero no es que tenga diferentes colores. Es una Pero solución. hay cócteles que sí son de colores. Ah, Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Cuando tú tienes diferentes colores, por ejemplo, el Machu Picchu. ¿Han probado el Machu Picchu? Es por la densidad, profe. Ahí Sí, está, pues profesor. Saúl es el experto ahí, el hombre ha estudiado todo lo que tiene que ver con... Ay, hasta ya se me fue el nombre de la carrera. Gastronomía. El hombre ha estudiado gastronomía y eso sí, ahí está, ¿ves? ¿Ves, Saúl? Tú sí sabes química. Ustedes, pues, los bartenders, los que se dedican a eso son los primeros que se chupan. Digo, los primeros que hacen... ¿Por qué las densidades dice su compañero? Mientras más denso un elemento, tiende a hundirse, mientras menos denso, tiende a flotar. Las bolsas de plástico son de baja densidad. El petróleo es de alta densidad. ¿Por qué se forma estos tragos de diferentes colores y como si fueran, para los que no conocen el Machu Picchu, porque voy a pensar que por ahí hay algún sano o sana que supuestamente no toma? Ahí está, trago Machu Picchu. Para los que supuestamente son sanos y dicen que no conocen el Machu Picchu. El Machu Picchu, ya, esto lo saben los de gastronomía. Quizá no tienen que averiguar químicamente hablando, pero están formando una mezcla heterogénea. Por sus densidades, hacen que se produzca esto. Aún así, tú intentes desplazar este color verde al fondo, no lo vas a poder hacer porque es menos denso y flota. Es como el hielo. ¿Por qué cuando le ponen a los tragos hielo, flota? Porque el hielo es más denso, es menos denso. Menos denso. Menos denso, Menos por eso denso. flota. Por eso flota.
Ahí está, pues Saúl es uno de los, o sea, cada vez que piensen en chupas, llévenlo a Saúl porque el hombre estudió gastronomía y les puede decir los manjares que tiene nuestra gastronomía. Y el tamaño del hielo no importa, porque si es un hielo grande, obviamente que se va a hundir. Ah, no, pues, no seas malo, güey. O sea, estamos hablando de hielos que están así, es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando un elemento es muy grande, aumenta su masa, aumenta su peso. Ya no depende de la densidad, sino su peso. Entonces lo hace más pesado su tamaño. Por eso es que se dividen. ¿Acaso los hielos que nos vienen para los tragos o para cualquier cosa son hielotes grandotes como si fueran una caja de un televisor? No, son hielos pequeños, porque de esa forma su peso no hace que se hundan, flotan, porque no tienen mucho peso y al contrario, igual también su densidad, como su densidad es menor, flotan. En cambio, si pones un cubote grandote, igual se va a terminar yendo hacia el fondo. Así pongas el hielo primero, profesor, antes que el líquido. Si es un cubote grandote, sí, pero si es hielo pequeño, siempre va a flotar. Así pongas primero el hielo y luego el agua, igual va a terminar flotando. Como sea que quieras hacerlo, como sea, igual va a suceder. Es como... A ver, más rato voy a hacer la prueba con el alcohol, profe. Y ahora van a tener la excusa para irse a chupar. Ya, escúchenme, eso no sucede con el Tecnopor, porque por más que tengas 1 kilo de Tecnopor, una plancha de Tecnopor de 3 metros por 3 metros, el Tecnopor no pesa nada, es uno de los elementos con menos densidad. Casi sobre todas las superficies flota. Agarra cualquier pedacito de Tecnopor, ponlo encima de cualquier cosa y flota. Flota encima del agua, flota encima del río, flota encima del mar, flota encima de cualquier cosa. ¿Ya? Eso es densidad, esas son algunas de las propiedades. ¿Y eso con qué tiene que ver también? Con la formación de las mezclas heterogéneas. ¿Ya? Para hacerlos volar. Yo le puedo colocar, imagínate, ya, hice mi Machu Picchu, ya, excelente ahí. Si rompo un huevo y lo pongo ahí, ¿qué pasa con el huevo? ¿Flota? ¿Se hunde? Para que se rompan ahí la cabeza, a ver. Se hunde. ¿Y por qué? Según la salud también. Ya, ahora. ¿Y eso por qué? Es que se podría decir que cuando forman estos tragos, aunque no lo sepan los bartenders, están haciendo coloides muchas veces, porque muchas veces no simplemente preparan tragos fríos, a veces preparan cosas como calientes y hacen coloides. ¿Ya? Suspensiones, en fin. Mamá, pero mi mamá no viene, te estamos buscando. ¿Quién quiere salir a tomar? ¿Qué están hablando? Ah, ya chapea a una señorita que le gusta tomar, que ha dejado su micro activado, una malcriada. Allá, ustedes de las que ha salido el 31 y encima no ha respetado la cuarentena, se ha mandado hasta el 1, ¿no? Y sigue activado el micro. A ver, vamos a chapar, a ver quién es. Uy, todavía supuestamente entre comillas, una de... Karen, tu micro está activado. Ya hace rato se ha escuchado que querías chupar o no sé qué has dicho. Yo no me estoy inventando, todos hemos escuchado lo que... Ya, no se preocupen, al final, que tira la primera piedra, el que nunca ha tomado ni siquiera un vasito de vino, champaña. Es que mi hermanito está quita mi cerca. Sí, el hermanito ahora, sí, el hermanito, dice, sí. Será, pues, será. Hola, ya. Bien, esto de la teoría atómica ya les he explicado. Ya les he explicado de Dalton, que él... Ahora, este manual te dice todo, a toda la ciencia. Yo no los quiero matar, pero lo único que me gustaría decirles, ¿cómo ellos descubrieron que había materia, que habían átomos? Porque tuvieron que utilizar radioactividad. Tuvieron que utilizar los rayos alfa, beta, gamma. En el caso de John Dalton utilizó los rayos catódicos. Entonces, ¿qué hizo?
¿Ya qué hizo? Colocó un tubo, dentro del tubo colocó un gas, puso un elemento positivo, un elemento negativo, o sea, una parte que era de metal y la otra parte que era de un no metal, radió rayos catódicos y lo único que observó era que se desprendían algunas partículas. Entonces, ¿cuáles fueron sus descubrimientos? Que los elementos están constituidos por partículas muy pequeñas. Él le puso el nombre de átomo. Bueno, no me acuerdo si fue él, creo que fueron Leucipo y Demócrito los primeros que dijeron que se llamaba átomo. Y estos son indestructibles, indivisibles e impenetrables. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades. O sea, son idénticos en tamaño y masa y peso. Los átomos de diferentes elementos son totalmente diferentes en todas sus propiedades. Y los diversos compuestos químicos están formados por átomos combinados. Ahí está. Los postulados de Dalton. Luego de Dalton viene Thomson. Thomson con los rayos canales. ¿Y qué es lo que hizo? A un cátodo le irradió elementos también. ¿No? En este caso fue los rayos catódicos, los rayos canales. ¿Para qué? Para desprender partículas negativas. Thomson descubrió al electrón. ¿Qué es lo que dijo Thomson? El budín con pasas, que era como un budín y que habían pasas. Y las pasas eran los electrones y el budín era toda la masa que se podría decir que era el núcleo atómico. El núcleo del electrón, del átomo. Luego vino, ¿quién vino después? Ya, hubo muchos descubrimientos en ese transcurso. Vino Röntgen con sus rayos catódicos para también polarizar. ¿Qué significa polarizar? Buscar polos positivos, negativos. Tiene efectos de onda, de luz, que más vieron la propiedad de los metales, del vidrio, incluso de los tejidos orgánicos y de las fotografías. Luego vino Henry Becquerel, que vino después, no, espérate, no sé si fue primero creo que sí fue primero Marie-Pierre Curie, primero descubrieron la radioactividad y luego vino Henry Becquerel, y lo que hizo es permitir que se puedan utilizar o emitir rayos alfa, beta y gamma. Eso fue el descubrimiento que logró Henry Becquerel. Y así se pudo, en el siguiente punto, saber esta teoría atómica de de las ondas, del átomo, que los electrones se están moviendo alrededor del núcleo y forman ondas. Ahí es donde viene Rutherford que hizo las radiaciones electromagnéticas y él descubrió que el átomo tenía un núcleo que era positivo y que los electrones estaban en forma de ondas, estaban viajando alrededor del núcleo. Luego vinieron ya cuestiones científicas que son más avanzadas. Vino la teoría cuántica de Max Planck. Esto complementa con lo que estudió Albert Einstein. La teoría cuántica de Albert Einstein, que fue uno de los primeros que inició con esto de la teoría cuántica, ellos empezaron a hablar de la energía de las partículas de los átomos. He ahí su fórmula química, que la energía de cualquier partícula se ve influenciada por la constante de Planck y por la frecuencia de onda de esa partícula o de ese elemento. Y habló también de la velocidad de la luz y de la longitud de onda. Y él principalmente hizo sus estudios con la energía de un fotón, pero descubrió que podría haberse aplicado en cualquier tipo de elemento. Voy a pasar un poco esto porque no quiero marearte, aunque ya te mareaste, me imagino. Ellos fueron los que descubrieron el espectro electromagnético. O sea, esto de los colores fue por química. La química fue la que descubrió que la luz visible se refracta y se forman los colores: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Porque la luz, por las ondas, emite una determinada onda y eso es lo que llega a tu ojo y así es como se observan los colores. Cada onda tiene una propia longitud, una propia frecuencia y eso es lo que se observa. Las radiaciones que nos hacen daño en las personas son los rayos X, los rayos alfa, beta y gamma. Hay ondas que no generan daño. ¿Ya?
Luego ya el modelo atómico de Niels Bohr, Sommerfeld, y todos los demás ya es un modelo atómico que todos conocemos, con los números cuánticos. Ellos fueron los que descubrieron los números cuánticos. Cuando vieron que habían 7 niveles de energía, cuando hablaron de spin, los números cuánticos principales, número cuántico secundario, hablaron de la forma incluso de los orbitales, la forma circular o la forma de una, ¿cómo era? Lobular, bilobular. Ya, este señor ya, por gusto te diría que es lo que ha hecho Schrödinger, o no sé cómo se llame, Schrödinger, no sé cómo se lee. Este científico, es que ellos no simplemente, por si acaso sus estudios y sus investigaciones no es que simplemente agarraron materiales químicos, los metieron en un tubo de ensayo y ya está. No, tuvieron que hacer ecuaciones matemáticas también para representar sus estudios en forma cuantificable, o sea, que podías contar. Schrödinger, él creó una ecuación matemática para demostrar la función de la onda, la masa del electrón, la energía, y todo ello para demostrar cómo era la forma de los orbitales, tridimensionalmente hablando. Ahí habla de las coordenadas espaciales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Él utilizó mucha matemática, pero Schrödinger lo que hizo es darnos los números cuánticos, la forma de los orbitales P. ¿Sabes eso o no sabes eso? Que existen cuatro orbitales. ¿Dónde está? De acuerdo a la tabla periódica existen 4 orbitales. Los orbitales se dividen en... ¿Dónde está esto? Ay, me he saltado mucho, ¿no? Uy, sí, me quedo... Ah, su madre, ¿cuánto me he saltado? Uy, me fui al infinito y más allá. Pasé de un nivel de energía hacia no sé dónde le pasó. Ya, a ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más te puedo decir de química? A ver... La estructura atómica. Ya, acá es donde... Bueno, tú sabes que el número atómico es el número que aparece en la parte inferior de un elemento y en la parte superior está el número de masa. El número de masa representa cuántos gramos de, pues, supongamos, el aluminio pesa 27, si no me equivoco. Esa es la masa que tiene el elemento aluminio. Un mol de aluminio tiene 27 gramos. Un mol de carbono tiene 12 gramos y así. Listo. Esto de los isótopos, isótonos, isoelectrónicos, isóbaros, son compuestos que tienen determinadas características iguales. Los isótopos tienen el mismo número atómico. Los isóbaros tienen la misma masa. Los isótonos tienen el mismo número de electrones y los isoelectrónicos tienen el número... Perdón. Ya me equivoqué. Los isótopos tienen el mismo número atómico. Los isótonos, con N, tonos, tienen el mismo número de neutrones. Los isóbaros tienen el mismo número de masa. Y los isoelectrónicos tienen el mismo número de electrones. Por ejemplo, acá, isótopos, el mismo número atómico. El protio número 1, el deuterio número 1, el tritio número 1. Los tres son isótopos. Pertenecen al mismo elemento, el hidrógeno. Son isótopos del hidrógeno. Los isóbaros son elementos que tienen la misma masa. Por ejemplo, acá se está comparando al cadmio y al indio. Se está comparando al potasio y al calcio. Son isóbaros porque tienen la misma masa. Los isótonos que tienen la misma cantidad de electrones. Perdón, la misma cantidad de neutrones. En los isótonos, la misma cantidad de neutrones. 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Los dos tienen 6 neutrones. Los iones, como te dije, se forman ¿por qué? Porque los elementos se sienten atraídos. O se excitan para perder o se excitan para ganar. Ya, ahí están las partículas. ¿Quién descubrió el neutrón? Chadwick. ¿Quién descubrió el protón? Rutherford. ¿Quién descubrió el electrón? Thomson.
¿Ya? No te voy a hablar de todo esto porque si te hablo de los halones, de los piones, de los caones, de los cetaones, vuelas. Estoy volando hace rato, profe. Ya. Un elemento tiene 7 zonas, 7 niveles energéticos, 7 niveles principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o las ondas K, L, M, N, O, P y Q. Los subniveles de energía, por si no sabían, no solamente es sopa de fideos, o si no saltado de papas fritas. No, no solamente es eso. Los niveles son S, P, D, F, G, H, I. Pero ya no sé, ya fue, ya convulsionaste, ¿no? Tu cerebro acaba de explotar. Ya fue, ya, no entiendo nada. Bien, los niveles que se enseñan normalmente son los niveles S, P, D, F. 2 electrones en el nivel S, o 2 electrones en el orbital S, 6 electrones en el orbital P, 10 electrones en el orbital D y 14 electrones en el orbital F. ¿Y eso por qué? Por la distribución electrónica. ¿Te acuerdas de Schrödinger? Ya, Schrödinger es el que descubrió esto. Descubrió cómo era la forma del electrón del orbital S, la forma del orbital P, que era como 2 lóbulos, la forma del orbital D, los 3 primeros son tetralobulares y los demás ya son en diferentes configuraciones. Y por último, las formas de los orbitales F, pero esas formas son muy variadas. Ahí está, como te dije. El subnivel S tiene 2 electrones, el subnivel P tiene 6 electrones, el D tiene 10 y el F 14. Los demás no necesitas. No los necesitas por ahora. La regla de Rydberg. ¿Qué nos dice de la regla de Rydberg? Que todos los niveles de energía deben cumplir esta fórmula. Que el número máximo de electrones que puede tener ese nivel es 2 multiplicado por el número de electrones elevado al, perdón, el número de nivel de energía elevado al cuadrado. El nivel de energía 3, 3 al cuadrado, 9, 9 por 2, 18. Y así sucesivamente. Esta es la regla del serrucho, ¿no? ¿Lo enseño de la forma normal y tradicional o lo enseño de la forma... ¿Cómo quieren que les enseñe? De manera más fácil. De la manera más fácil, así como usted comprenderá. No mentira, María, después se van a... Ya. María, prende tu micro. Me vas a ayudar. María. Sí. ¿Estás teniendo problemas de red, creo? ¿Me escuchas? Ahora sí, ya. María, vas a repetir después de mí. Ya, repite, María. Sí. Sí. Sí, papi. Sí, papi. Repite otra vez. Sí, papi. Sí, papi. Sí, duro, papi. Sí, duro, papi. Repite otra vez. Sí, duro, papi. Y lo último, sí, fuerte y duro, papi. Sí, fuerte y duro, papi. ¿Cómo se dice, hija? A ver, repítelo todo en una sola... Sí, sí, papi, sí, papi, sí, duro, papi, sí, duro, papi, sí, fuerte, papi, sí, fuerte, duro, papi. Ya, bueno. Profe, ¿de qué está hablando? Ya fue, ya, profe, ¿qué estamos fumando? ¿De qué está hablando? La regla del serrucho, ¿qué no te acuerdas? ¿Ah, no? Es que es así. 1S, mi orgullo, dice, ¿no, María? 1S2, sí. 2S2, 2P6. Ahí está. Ahí está. SP, salud. Otra vez SP. 3S, 3P. Y lo que le decía, ¿no? Sí. Perdón. Papi. Sí, papi. Sí. A Valeria ahorita le vamos a hacer repetir.
A Karen también. Ay, nomás, profe. No, sí la entendí. Ya, no, eso es para memorizar. Y eso, y ustedes dirán, ¿y para qué? Nunca entendí para qué rayos me sirve la regla del serrucho. Es que en esta configuración electrónica tú encuentras cuántos electrones puede perder o cuántos puede ganar. Yo quiero que entiendas esto. Acá están los niveles de energía. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Un elemento, te voy a poner, la configuración del elemento termina en 3P. Pongamos 3P3, ya. Si se supone que logra la estabilidad con 3P6, ¿qué debe hacer? ¿Debe ganar? ¿Debe perder? Debe ganar. ¿Cuántos? ¿Cuántos debe ganar? 3. Porque le faltan 3 para hacer 6. Ahora te explico otro caso. El elemento tiene 3S2. ¿Ya? 3S2. Como los anteriores niveles están completos y se quedó aquí en 3S2, él no va a ganar 6 electrones. Ningún elemento puede ganar 6 electrones. Entonces, si no puede ganar, ¿qué tiene que hacer? Perder. ¿Cuántos pierde? ¿Cuántos tendría que perder? 1. Ahí está. ¿Cuántos pierde? 2. 2. Si el elemento, ahora ya no lo veamos en el tercer nivel. El elemento termina en 4S1, ¿cuántos pierde? 1. Y el elemento tiene esta configuración. ¿Cuántos electrones debe ganar? 2. Ya está. Eso tiene que ver con la valencia. Un elemento cuya configuración electrónica termina en S2 debe perder 2 electrones. Si tú ves la tabla periódica y realmente entiendes esto de la tabla periódica, ¿dónde están esos del nivel 2? Permíteme. Mejor sabes qué te voy a explicar de una tabla periódica que no tiene nada escrito. Ya, eso de las valencias es muy importante, ¿ah? Y no es memoria. Por si acaso, la tabla periódica no se explica de memoria. La tabla periódica ustedes tienen que aprender a entenderla. No es complicada la tabla periódica. Muchos se trauman con química porque no te saben enseñar. O de repente porque pues tú eras muy joven como para entender esos conceptos. Para que me entiendan, esta tabla periódica ha sido organizada con la regla del serrucho. Ah, no, el profe ya está en drogas ya. No, es verdad. Los elementos que están en la primera fila, en la primera columna, son elementos cuya configuración es S1. Si su configuración es S1, todos los que hay en esta columna, ¿cuántos electrones pierden? 1. 1. Si los de la segunda columna son S2, ¿cuántos electrones pierden? 2. 2. Si tú buscas en la tabla periódica, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, su valencia es 1. Por eso, por la tabla periódica. Si tú buscas en la tabla periódica la valencia del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, su valencia es 2. Ah, profe, el siguiente es S3. No, esto de acá cambia. Acá es la fila de los D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Habla bien, profe. ¿En serio es así? Sí, acá del S1, S2 salta P1, acá está el P1. Bueno, no lo quiero decir porque suena feo. P3, P4, P5 y P6. ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo de la regla del serrucho? Mira, un elemento es estable cuando tiene llenos S y P. En la tabla periódica, en la tabla periódica, ¿cuáles son los que tienen llenos todo? Los gases nobles. Los que tienen S2 y P6. El helio, neón, argón, critón, xenón, radón, el helio, neón, bueno, los gases nobles son los elementos más estables de la tabla periódica.
Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Y los compuestos cómo se forman? Porque si estos elementos van a perder porque son metales, y estos elementos de aquí, muchos de ellos van a ganar porque son no metales, se combinan. Eso se va a ver la próxima semana cuando les explique sobre los compuestos y todo ello. ¿Me han entendido esta última parte o volaron con la regla del serrucho? Sí, profesor, sí entendí. ¿Sí entendiste, María? Nunca te vas a olvidar la regla del serrucho, ¿no, María? No, profesor, no me voy a olvidar. Pero no le vas a enseñar así a tu hija, María. No, no No, como usted comprenda. no, a tu hija le tienes que enseñar así como niñito de primaria. ¿Cómo se les enseña a los niñitos de primaria? Porque yo me acuerdo que en el colegio Bryce, en sexto de primaria, creo que ya les estaban enseñando química. ¿Cómo se les enseña a ellos? Sí, sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. No, pues como María ahí, malograda, viene con sus teorías ahí. Uno que quiere enseñar así a Lozano y viene María con sus... No, mentira, ¿qué vas a hacer? No, es una broma. Ya, ¿me han entendido o no me han entendido? Se ríe. Es que así se enseña química, por eso les decía. Bueno, en mi experiencia como docente de todo lo que he pasado, colegios, donde más aprendí cómo se debe enseñar estos temas o sea, la matemática, no toda la vida, ay, la matemática es aburrida, no, hay métodos también distintos para llamar la atención de los que escuchan. Depende. No van a pensar que así yo le enseñaba química a un colegio de señoritas, ¿no? Pucha, si me hubiesen satanizado. Peor aún, yo enseñé en un colegio de señoritas que encima era católico. Entonces eran madres, creo, las que eran la directora, las que me pagaban eran madres. A ellas las señoritas se habrían horrorizado. Pero no, pues, pero hay alguna forma como para llamar la atención. Como yo sé que ustedes están ahí en eso de la etapa de las hormonas, ya pues, algo siquiera para que se recuerden de química. Bien que les ha gustado la clase, ya, a mí no me vean así con que están en silencio, bien que estaban ahí bien pegados. ¿Qué? ¿Cómo? Y ahí estaban escuchando lo que repetía la compañía. Para la próxima semana lo vamos a hacer repetir a Juan Diego y a Saúl, ya, como son los dos delegados, a ellos les vamos a hacer repetir la regla del serrucho, ¿sí o no? Ya bueno, eso es todo, Sí, jóvenes y señoritas. profesor. Espero me hayan entendido. Si me han entendido, ¿tienen alguna pregunta o duda? Ya, profe, ya volamos, profe. Es que, profesor, cuando le decimos una pregunta, usted nos pregunta más preguntas, profesor. No, bueno, lo importante es que... Dígame. Estoy mareado sin tomar alcohol. No, es que he avanzado rápido. Lo ideal es que deberían haberte enseñado así. De repente no te dieron esa paciencia en el colegio. O sea, a ti te enseñaron de forma violenta. Ya, repite, que la tabla periódica, el grupo 1A, alcalinos, el grupo 2A, alcalino terres encima. Yo me acuerdo porque a mí en el colegio sí me agarraban a correazos. Repite. Ah, no quiero repetir. Se agarraba, el profesor se sacaba la correa. Repite, carajo. Va, mientras. Y uno quedaba traumado con la química, con la física. Yo me acuerdo que había un viejo maldito, nos enseñaba física. No me gustaba para nada física en el colegio. ¿Qué me iba a gustar la física? Me gustaba la matemática, pero no me gustaba la física. Viejo maldito, le decía. Porque agarraba, y él sí nos chicoteaba, él sí agarraba y si era capaz de meterte un lapo y dejarte volteada la cara ahí en plena clase y tus demás compañeros ahí mirando, todos asustados, porque en ese entonces sí había respeto con el docente. Si el docente te volteaba la cara, ahí no había que el papá defendía, no, pobre de mi hijito, no, señor, su hijo se está comportando mal y no está haciendo las cosas que se le dice en clase. En ese entonces era así. Los que han estudiado de acuerdo a la vieja escuela no me dejarán mentir, así era. Pero eso no significa que debemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, hay muchas formas de enseñar que no necesariamente hay que gritar. Antes era así, pues. Incluso a lo militar, a mí, yo me acuerdo que en el curso de historia me enseñó un militar y le metió un puntapié a un alumno acá en el pecho. Así con la bota de militar le metió un puntapié. Nadie dijo nada porque en ese entonces no había que que lo voy a denunciar a la DEMUNA, nada, no había nada ahí. Tú decías, sí, profesor,
Sí, lo que usted diga, profesor, ahí no estaba así, profesor, y después te ibas a quejar con el director y el director te daba la razón. No, en ese entonces el profesor era el que tenía la última palabra. Si el profesor decía, no, ese alumno, director, se está comportando de una manera que no es de un alumno. Y agarraba de pucha una tanda ejemplar. Agarraba el mismo director, yo me acuerdo que el director tenía su enorme palote que era no sé de qué grosor, y cuando llegabas con el director, en ese entonces agarra, mientras, ni siquiera necesitaba bajarte el pantalón, nada. Ahí con todo el pantalón te daba un palazo que te hacía recortar, hacía ver a Judas Calato. Pero eso ha cambiado. Ahora hay nuevas formas, hay nuevas metodologías, las memotecnias o las enfermotecnias, así como les acabo de decir, esa de sí papi, sí duro. Hay de todo tipo de cosas. Bien, ahora sí, nos vemos. Cuídense. Hasta Profe, mañana. Dime. Usted nos enseña algo más técnico, pues, profe, no como antes. No, es que eso yo lo aprendí en la academia preuniversitaria. Cuando yo enseñaba en Bryce, tenía que utilizar un método diferente. O sea, no podía utilizar el típico método. A ver, vamos a hablar hoy día del átomo. El átomo es así y te jateabas. No, en la academia yo tenía que decirle, ya, el átomo es como esa. Ya, imagínate que el electrón, en ese entonces se les decía así, el electrón es como esa flaca que te dejó. ¿No? Vio otro electrón más atractivo y se fue con él. ¿Por qué? Porque sintió esa atracción y por ahí le metes la química. Entonces el estudiante lo escucha de otra forma. Entiendo. Ya lo relaciona de otra manera. En cambio, si tú le dices el electrón tiene una carga negativa que fue descubierto y lo aburres, no sirve de nada. ¿Ya? Por eso. Si me están entendiendo eso, eso es lo que necesito. ¿Ya? Lo que aprendan. Que aprendan los dos cursos, tanto seguridad como química. Bien, nos vemos, jóvenes y señoritas. Cuídense, muchas gracias. Un abrazo. Dime. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego. Disculpe, Dime. he ingresado tarde, no sé si me puede considerar en su lista todavía. No, ya fue Brigitte. Profesor, Colabora, no- Brigitte. Trabajo, envíame una foto, ya sabes. No, profesor, tenía un accidente y justo no podía ingresar en ese rato, profesor. ¿Un accidente grave? Y Estaba todo mi pasando techo. electrones. Ah. ¿Se te han caído las calaminas? Sí, profesor, todo. Eso es lo que pasa. Ahora el tóxico te ha mandado su maldición, pues ya fue ya. El viento, el viento. El viento, ahora sí se le llama. Ya, bien. No hay problema. No Tan te mal preocupes. clavada, profesor. ¿De qué estás hablando? La ¿De qué? La calamina. calamina, profesor. Ah, ya. Ya, bueno, nos vemos. Cuídense, que les vaya bien. Para eso Hasta sí, luego, profesor. Cuídese. cuídense. Hasta luego, Cuídense. profe. Profesor, Dime, María. Profesor, una consulta. ¿Usted ya ha subido o ha pasado notas? Del módulo pasado, no. Profesor, no se olvide revisar. Mis trabajos están por plataforma Teams. Yo voy a revisar todo. Antes de subir notas, reviso Moodle, reviso Teams, reviso mi correo. A No, veces, profesor, si la vez pasada no he revisado Teams, por eso no tengo nota. ya, pero no tienes notas. Otra cosa sería que tengas 02, 01. Por eso, profesor, para que no se olvide. Pero no hay problema, pues. Tranquila, María, todavía no he pasado notas. Tranquila. Todavía voy a pasar recién. Y no. Los que han expuesto y los que han hecho sus trabajos no los voy a perjudicar. Ya, profesor, muchas gracias. Claro, pues María. Pensando, pues María, ¿en qué estarás pensando, María? Sigues pensando ahí en la memotecnia, seguro. Profe, Dime. el informe ya viene a ser nota para este módulo, ¿no? El informe de la práctica de campo es nota para este módulo. ¿Ya hasta cuándo se lo podemos mandar? Ya se lo mandó, profe. Todavía me han cargado de horas y no he tenido el tiempo para hacer un Word, para que tomen referencia a ustedes cómo tienen que hacer el formato de ese informe de la práctica de campo. Todavía no lo he hecho, pero como sea, me voy a dar un tiempo y se los voy a subir a la plataforma Moodle o se los envío por WhatsApp, como sea, se los envío por acá por Teams, para que ustedes tomen como referencia ese formato y de ese formato desarrollen ese trabajo.
Pero no hay problema, o sea, no es que va a ser para mañana, se les va a dar un tiempo considerable para realizarlo. ¿Ya? Profe, los que lo han hecho a su criterio sin usar el No hay mod. problema, se les puede considerar más nota. Ya listo, profe. Listo, nos Poquito vemos. lo estoy entendiendo en química, pero nada. Nos vemos. Cuídate. Ay, Dios mío. Ya, nos vemos. Nos podemos retirar. Denle clic a salir de la reunión. Nos podemos retirar.